Y gloria, honra y poder a ese que está encima de todo, que lo puede todo y que lo abarca todo, que es Cristo Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gusto estar con ustedes una vez más. Y vamos a pedirle mucho al Señor para que nos dé palabras de bendición y para que todos nosotros podamos acercarnos más a ese que es la palabra entre nosotros, el verbo hecho carne, que es Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, estamos en unión con Cristo Jesús por el poder y la fuerza de su Espíritu Santo, como que descansamos en las manos poderosas y amorosas del Señor Jesús, que las abrió un día en una cruz para morir por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Y en este momento, en este descanso, en esta unión con el Señor, vamos a orar. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por ese don grande, maravilloso, poderoso, infinitamente bueno que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por esa perla de gran precio, Señor, que quien la tiene, lo tiene todo, lo ha alcanzado todo, lo ha superado todo. Es la persona más rica de este universo y esa perla es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Y nunca me cansaré de darte gracias por ese tesoro de valor incalculable que es Jesucristo. Ese tesoro, Señor, que es por quien debemos de luchar, a quien debemos de alcanzar, a quien debemos de querer tener, poseer, amar por encima de nuestros más importantes amores, Señor, que es Jesús. Padre Todopoderoso, obra el milagro en cada uno de nosotros, tus hijos, que de verdad tomemos la decisión más importante de nuestra vida en este preciso momento, y es de permitir que Jesús tome control de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida toda, y que sea Jesús quien nos guíe, que sea Jesús quien nos llene de su presencia, que sea Jesús quien nos levante, Señor, si estamos abatidos, si estamos cansados, si estamos en el suelo, que sea Jesús quien nos libere, Señor, de toda atadura que nos impida venir a su encuentro para ser uno con Él, que sea Jesús quien nos limpie, Señor, de todos nuestros pecados, de toda la escoria que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, Señor, y que podamos ser puros como Él es puro, santo como Él es santo, Señor, y que sea Jesús quien de su mano poderosa y firme nos siga llevando en el camino de la victoria hasta que podamos estar frente a Él y amarle a Él como Él nos ama a nosotros y sumergirnos en su presencia, en su divino corazón y vivir unidos a Él para siempre, Señor. Qué hermosa esa historia de Jesús tocando la puerta. Como dice tu palabra, Señor, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Mira que toco a la puerta de tu corazón, si tú abres, entraré y cenaré contigo. Señor, que la puerta de mi corazón se abra de par en par. Que la puerta de mi corazón, Señor, se deje abrir por tu gracia poderosa en mí, Señor, y que Cristo Jesús entre en mi corazón, entre en mi cuerpo, entre en mi alma, tome posesión de mi voluntad, de todo mi ser, y que Cristo Jesús desde este momento en adelante sea de verdad mi único Señor, mi único Salvador, mi único Rey, mi único amo, mi único Dios. Señor, obra el milagro en cada uno de tus hijos y en mí también, Señor, obra con fuerza, con poder. Nos rendimos a ti, Señor, te damos autoridad para que tú nos hagas nada y para que Cristo Jesús, el regalo maravilloso de tu divina providencia, se haga todo en cada uno de nosotros. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén, mi Dios. Y qué rico, hermanos, así como que tomar un ratito para orar, para descansar en los brazos de ese que nos ama al extremo, que es Jesús el Señor. Y es a través de la oración que vamos conociendo más y más a ese que nos ha amado primero y a ese que es el regalo del Padre, que es el Señor Jesús.
Damos gracias al Señor por todas las personas, todos ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo oración. Damos gracias al Señor por Nancy López de Nueva York, que pide oración por ella y también por su papá, Francisco Piñero. Que el Señor los bendiga en abundancia. Por Jorge Luis de Venezuela, de 14 años, que quiere ser sacerdote. Que Dios te bendiga, Jorge Luis, y que tus sueños sean realidad muy pronto. Estaremos orando por ti. Ángel Ochoa de California pide oración por ella, por su salud y también por la salud de su familia. El Señor los bendiga en abundancia. Y Cristina Amenzcua de California pide por sus padres, Irene y Cipriano. El Señor los bendiga también en superabundancia. Ricardo Altamirano de Canadá, en acción de gracias por un milagro recibido. Y el Señor es el Dios de los milagros, el Dios del poder, el Dios de la victoria. Así que confirmamos lo que estás diciendo. Damos gracias al Señor por ti y por tu fe. Rosaura García de Nueva Jersey pide por ella y por sus hijos también. Dios les bendiga en superabundancia. Y también damos gracias al Señor por todos aquellos que a través de la página de este servidor en Facebook solicitan nuestras oraciones. Créanos que estamos orando por ustedes y que el Señor supla en abundancia lo que ustedes necesitan y que ustedes se llenen más y más de la presencia transformadora de Cristo Jesús. ¿Cómo se llama esto, hermanas y hermanos? ¿Cómo se llama este libro? Este libro santo, este libro maravilloso, este libro que realmente pues es como el manual para nuestra mejor perfección en nuestro caminar con ese que es Jesús el Señor. Es el manual que nos hace perfectos, porque este manual es la palabra de Dios. Este manual es el libro de indicaciones que si lo seguimos con la gracia de Dios, vamos a ser santos sin lugar a dudas. Vamos a alcanzar el cielo sin lugar a dudas. Y un día tuya y mía será la corona de la victoria, que es la vida eterna, que es el encontrarnos así con ese que es el amor de los amores, que es Cristo Jesús el Señor. Y en Cristo Jesús el Señor, estar unidos para siempre a nuestro Padre Dios y llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, amor puro de Dios. Este libro maravilloso se llama la Biblia. Y todos la conocemos. Unos pues la conocen un poquito más que otros, la estudian un poquito más que otros y la aplican un poquito más que otros, y otros pues desafortunadamente la ponen ahí en una mesita de noche o la ponen en un mueble y ahí agarra un poco de polvo y de vez en cuando pues la limpia un poquito para que la gente vea que pues ellos son religiosos y que ahí está la palabra de Dios. Pero desafortunadamente la abren y como que nuevecita, ¿verdad? No tiene una arruga, no tiene ninguna manchita, no tiene absolutamente nada. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa colección de libros o biblioteca, porque la Biblia no es un solo libro. La Biblia tiene 46 libros, imagínense ustedes, 46 libros en el Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, la palabra testamento significa alianza, pacto. ¿Pacto entre quién y quién? Entre Dios y los seres humanos. El Antiguo Testamento contiene 46 libros, desde el libro de Génesis hasta los Salmos, 46 libros. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros hay? Hay 27 libros, imagínense ustedes, comenzando con los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, incluso muchísimas cartas de San Pablo. Pablo realmente fue el que más escribió de todos los discípulos más cerca de Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús personalmente, pero sin embargo escribió montones de cartas acerca de Jesús y cómo debemos nosotros como cristianos pues imitar a Jesús y seguir sus pasos. Y el último libro de la Santa Biblia, ¿cuál es? Pues el libro del Apocalipsis, que también se llama Revelaciones. Ese libro que mucha gente le tiene miedo y otra gente pues lo utiliza para hacer profecías de lo que va a pasar al final de los tiempos y todas esas cosas. Y el libro de Apocalipsis no es ni para meternos miedo, ni tampoco pues para alborotar la conciencia del ser humano para que estemos preocupados de cuándo venir el fin del mundo. No, es simplemente más que otra cosa, es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza que el Señor permitió a Juan tener esta visión maravillosa de la victoria de Cristo Jesús sobre los 3 enemigos principales de Dios, que son la muerte, el pecado, el mundo y Satanás. Es un libro de esperanza para aquellos que están bajo una terrible persecución, la persecución causada por el Imperio Romano. La Biblia es palabra de Dios, por lo tanto la Biblia no se puede equivocar.
Hay gente que dice, no, pero hay contradicciones en la Biblia. En absoluto, si nosotros realmente estudiamos la Biblia y a medida que la estudiamos, no solamente nos vamos a enamorar de ella, pero vamos a darnos cuenta de que todo tiene sentido, todo tiene lógica y todo está relacionado con todo, porque al fin y al cabo Dios no se equivoca, ni Dios nos pone zancadillas tampoco, y todo lo que hay en la Biblia es para nuestro mejor perfeccionamiento, nuestra mejor función aquí en la tierra, encaminándonos, impulsándonos. La palabra de Dios, como dice la palabra Hebreos, que es como espada de doble filo. ¿Para qué? Para que nosotros, dejando lo malo que hay en nosotros y alrededor de nosotros, podamos caminar de la mano de Cristo Jesús, la palabra hecha carne, el verbo entre nosotros, hacia nuestro destino, que es el cielo. ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es palabra de Dios? ¿Dónde dice aquí en este santo libro o libros que lo que hay contenido aquí es la palabra de Dios? Imagínense ustedes, hermanas y hermanos, esto es palabra de Dios. Es Dios quien nos está hablando a través de lo que está escrito en estos libros. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que esto es palabra de Dios? Aquí no lo dice. Aquí no lo dice. Y muchos hermanos, especialmente cristianos no católicos, dicen, no, pero si no está en la Biblia, entonces yo no lo creo. La Biblia lo que dice es que la Escritura es inspirada por Dios. Pero se está refiriendo al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no estaba compuesto. El Nuevo Testamento, junto con el resto del Antiguo Testamento, se compone, es decir, los obispos de la Iglesia Católica entre los años 375 y 395 de nuestra era, en Hiponia, en África, deciden cuáles son los libros, ellos guiados por el Espíritu Santo, cuáles son los libros que realmente son inspirados por Dios. Pero más aún que inspirados por Dios, porque podemos hablar de inspiración poética, podemos hablar de inspiración literaria, podemos hablar de inspiración de muchas cosas, pero no necesariamente eso que está inspirado es palabra de Dios. Los obispos de la Iglesia Católica dicen que no solamente es inspirado por Dios, lo que está escrito aquí, pero es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Y la Iglesia Católica tiene la autoridad de decir esto, y estamos hablando de algo maravillosamente grande. La Iglesia Católica tiene la potestad, la autoridad de decir esto por dos razones. Primero, porque Jesucristo le da Espíritu Santo a la Iglesia el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y segundo, la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la Iglesia de Dios es pilar y base de la verdad. La Iglesia de Dios, la Iglesia fundada por el mismo Jesucristo en la persona de Pedro y los demás apóstoles, es pilar y base de la verdad. La Iglesia, cuando habla en el nombre del Señor, es decir, cuando declara una doctrina en forma de dogma, que es una doctrina irreversible, es el mismo Jesús quien está hablando, y Jesús es la verdad. Jesús lo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesús es la verdad. Y Jesús establece su iglesia, ¿para qué? Para que a través de su iglesia, instrumento en sus manos, nosotros podamos conocer la verdad. ¿Y qué es lo que nos dice la iglesia acerca de estos libros que conocemos como la Santa Biblia? Que esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Hermano, hermana, qué privilegio tenemos nosotros, no solamente de saber que Dios existe y de acercarnos a Dios a través de los sacramentos y de la oración, pero acercarnos a Dios a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios nos habla a través de las enseñanzas de la iglesia que interpretan la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Que cuidemos este libro o estos libros con ahínco, con amor, con entusiasmo, con reverencia. Y que esta palabra la podamos como que comer, como hizo el profeta, para que devorando esta palabra podamos vivir según la palabra que aquí está contenida. Ojalá que así lo hagamos. Hermanos y hermanos, me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Constantemente estamos enviando información, palabras de aliento, de esperanza, de fortaleza para ustedes. Así que inscríbanse, vayan a facebook.com/EWTN Español y ahí encontrarán la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Así que ojalá que así lo hagan. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, el Catecismo de la Iglesia en el número 1250 dice: la Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo es eso de que los niños nacen con el pecado original, siendo que Cristo murió por nuestros pecados y ya fuimos perdonados? En la Biblia dice que de los niños es el reino de Dios. Yo creo que de ellos es el reino de Dios, quiere decir que no tienen pecados. Jorge Ramírez, Santiago de Chile. Perdón, Jorge, gracias por tu pregunta. Y parcialmente tienes razón. Es decir, los niños no cometen pecado personal. Personalmente no optan por pecar porque no tienen conciencia de pecado. Ahí tienes toda razón. Sin embargo, los niños, al nacer, nacen en un ambiente de pecado. En la misma forma en que nosotros muchas veces estamos expuestos a contaminaciones ambientales, etcétera, pues nos enfermamos, nos lastimamos los bronquios del sistema respiratorio porque estamos en un ambiente contaminado. Pues el ser humano, cuando entra en este mundo que está contaminado por el pecado, pues se contamina. No es una opción personal, sino que es algo que está en el ambiente del cual todos nosotros somos afectados de una forma u otra. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, si vamos y tenemos que hacer la distinción, tú hablas de que Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos, de acuerdo, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 14, dice: dejen que los niños vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos, es decir, a los que nos hacemos como que necesitados de Dios, los que reconocemos que sin Dios nada podemos. El niño reconoce que necesita a su papá, el niño reconoce que necesita a su mamá, el niño puede confiar completa y totalmente en su papá, en su mamá cuando es pequeñito. Porque ¿quién más lo puede cuidar? ¿Quién más lo puede atender? ¿Quién más puede suplir sus necesidades más que su papá y su mamá? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros podamos llegar a necesitar tanto a Dios y a reconocer que necesitamos tanto de Dios que seamos como niños. Entonces dice el Señor, nuestro será el reino de los cielos. Pero sin embargo, tenemos que estar conscientes, como dice la palabra de Dios, especialmente en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo, vamos a ir al versículo 18, porque se puede leer todo este pasaje comenzando con el versículo 15, pero vamos a ir al 18. La palabra de Dios dice: pues sí, es verdad que una sola transgresión, ¿cuál transgresión? La de nuestros primeros padres, que por soberbia desobedecieron a Dios y pecaron, acarrió sentencia de muerte para todos, para todos. Cuando tú pecas, no solamente tú te afectas, pero afectas a toda la humanidad y a generaciones futuras. Y cuando haces el bien, te afectas positivamente a tu persona y a generaciones futuras también y a toda la humanidad. Dice, si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo, que es Jesucristo, procuró perdón y vida para todos. So, la importancia no es como que mantenernos en caramba, estamos en un ambiente de pecado, sino que Cristo Jesús está con nosotros. Él vino para liberarnos del pecado y para darnos la oportunidad de una vida nueva. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Yo rezo la coronilla de la Divina Misericordia y rezo el rosario, pero no voy a misa. ¿Estoy haciendo mal? Jenny, de Costa Rica. ¡Qué maravilla, Jenny! ¡Qué maravilla! Estás haciendo tú precisamente, hija, como hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva y como hacemos cada vez que pecamos. Nos dejamos llevar por la soberbia y nos convertimos en nuestros propios dioses. Decimos, yo no necesito de Dios que Él me diga lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer, perdona Jenny, lo que a mí me venga en gana. Desafortunadamente, como dije anteriormente, pues ese es el pecado de nuestros primeros padres. Y de ahí
El resto de la humanidad ha cargado con la misma situación de pecado. Dice la palabra de Dios que la serpiente le dice a Eva, no es cierto que morirán. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es el salario del pecado? Dice San Pablo, la muerte. Es decir, la ausencia de ese que es vida, que es Dios. No morirán, dice la serpiente. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese fruto se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Y eso es lo que hemos hecho desde ese entonces. Yo no necesito de Dios para que me diga lo que tengo que hacer. Yo voy a misa cuando yo quiero. Yo no voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo quiero tener esta cosa, aunque tenga que robarla, yo la voy a tener porque al fin y al cabo yo la quiero. Yo quiero hacer eso con mi cuerpo. A mí no me interesa lo que diga Dios, no me interesa lo que diga la iglesia. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y desafortunadamente incurrimos en el mismo pecado de Adán y Eva, que está promovido, impulsado por la soberbia. Lo que tú estás haciendo, mi hija, está mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios bien nos dice, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, dice la palabra de Dios, acuérdate del día del sábado, es decir, el Shabbat. La palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa día de descanso. Dios quiere que un día de la semana, al menos un día de la semana, se lo dediquemos a Dios. No una horita, no un poquito de tiempo, sino que el día completo, que sea para glorificar a Dios, para conocer más a Dios, para llevar la presencia de Dios a otras personas, para servir en el nombre de Cristo Jesús, para congregar la familia y orar juntos. Tantas cosas maravillosas que se pueden hacer para glorificar a Dios el día de descanso. Para nosotros los católicos cristianos es el día domingo, porque la palabra domingo significa día de victoria, el día que Jesús victoriosamente sale de su tumba. ¿Para qué? Para sacarte a ti, Jenny, y a mí de la nuestra. El rezar el rosario, la coronilla de Divina Misericordia son cosas muy buenas, pero no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios que nos dice que tenemos que guardar el día de descanso. Es importante entonces que estemos conscientes de esa realidad y estemos conscientes también de lo que dice la palabra de Dios. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice el Señor, si ustedes me aman, Jenny, guardarán mis mandamientos. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿es o no la Santa Misa la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, en las especies de pan y vino? ¿O solo es una cena con un presidente que sería el sacerdote celebrante? Gracias, José de Venezuela. José, que Dios te bendiga. El sacrificio de Jesucristo es uno solo y es para toda la eternidad. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es uno solo y no hay necesidad de otro sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, de toda la humanidad. Si nosotros realmente venimos a Él con un corazón arrepentido y no solamente recibimos el perdón, pero con el propósito de enmendar nuestras vidas, es decir, de permitir que la gracia de Dios nos convierta, nos ayude a ser más y más como Jesús quiere que seamos. El sacrificio de Jesús en la cruz y la última cena es un evento indivisible, porque al fin y al cabo lo que hace Jesús en la última cena y lo que hace Jesús en el Calvario, en la cruz, es lo mismo. Uno es parte del otro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se da completamente, se entrega completamente, se rinde completamente por amor a cada uno de nosotros. Lo da todo, da su carne, da su sangre, y esa dádiva de su carne y de su sangre la da en cada Santa Eucaristía. ¡Qué maravilla! En cada Santa Comunión. Es verdaderamente el sacrificio de Jesús, no un sacrificio nuevo, no un sacrificio distinto, no una cena nueva, no una cena diferente, es Jesús dando su carne y su sangre en la última cena y Jesús dando su carne y su sangre en la cruz en el Calvario. Así que cada vez que el sacerdote eleva el pan que va a ser consagrado, y cuando lo eleva diciendo las palabras de consagración, ese pan ya no es pan, luce como pan, los incidentes no cambian, pero algo maravilloso ha tomado lugar, una transubstanciación. La sustancia ya no es la misma, ya no es pan,
Eso que estamos viendo, aunque luce pan y huele pan, porque los incidentes no cambian, pero sin embargo, ahí está el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come vivirá para siempre, que es Jesucristo. Y lo mismo con la sangre del Señor. Y cada vez que se eleva esa copa, el Señor Jesús convierte ese poco de vino en su preciosísima sangre que la dio por ti y por mí en una cruz en el Calvario. No es otro sacrificio, como hay gente que dice, ustedes los católicos matan a Jesús. No, es el único sacrificio, porque Dios está fuera del tiempo. Y Dios que está fuera del tiempo, lo que pasó hace 2000 años, sucede en este momento y sucederá al final de los tiempos. Es el único sacrificio. No hace falta otro para la salvación de la humanidad, para la redención de nuestros pecados. Uno solo basta. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de la dádiva de su ser, para que tú y yo, recibiéndole a Él total y completamente, ya no muramos, sino tengamos de Él salvación y vida eterna. Y qué hermoso cuando lo recibimos, nos convertimos en tabernáculos de Dios. El cuerpo de Jesús y tu cuerpo y el mío se hacen uno. Y como hemos dicho anteriormente, por nuestro sistema circulatorio, aleluya, comienza a circular la misma sangre de Dios. No solamente para nosotros vivir unidos a Él, pero para llevar su santa presencia a todos aquellos que se acerquen a nosotros, o a quienes nosotros, con la gracia de Dios, podamos acercarnos a ellos para ayudarles a cambiar sus vidas, a levantarse de sus miserias y a emprender un camino más cerca de Jesús que nunca antes en sus existencias. ¡Qué tremendo! Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Espero sus respuestas. Vamos a tomar una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Y bienvenidos hermanas y hermanos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica, a este segmento. Es un gusto para mí, soy el Padre Pedro Núñez, estar con ustedes en este momento en que continuamos con estas enseñanzas en el nombre del Señor Jesús. O tenemos otro correo electrónico con otra pregunta, así que adelante por favor. Padre Pedro, si Dios sabe el futuro del niño que nacerá y será asesino, ¿por qué lo deja nacer? ¿Para qué pedir perdón y apoyo si estamos destinados a ser malos? ¿Y Él lo sabe? Anónimo. Anónimo. El amor no puede ser otra cosa. El amor es un poder creativo. Y el amor, por ser amor, tiene que crear. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios tiene un destino para ti y un destino para mí basado en su amor puro, infinito, incondicional. Y ese destino es el cielo. Y solo Dios, en el juicio final, podrá decir, este va al cielo y este no va al cielo, como dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, que el Señor separará a los buenos de los malos, es decir, a las ovejas de los machos cabríos. ¿Por qué en vez de pensar si Dios crea a un niño para que, al fin y al cabo, si ese niño se va a hacer asesino, ¿por qué no pensar que Dios va a luchar con todo su ser, con todas sus fuerzas, para que ese niño que tiene intenciones criminales se convierta? ¿Por qué no pensar que Dios va a luchar hasta el último momento de la vida de esa criatura, hasta el último instante de la criatura, para que esa criatura opte por el cielo y no por el infierno, como hizo Dimas el buen ladrón, que en sus últimos momentos gritó, acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Te aseguro
que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hay personas que pueden decir, bueno, pues entonces yo voy a esperar hasta el último momento para cambiar mi vida. Ten cuidado, porque esa es la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Que si bien es cierto que tenemos un destino que es el cielo, y Dios quiere que alcancemos ese destino, esa meta, ese propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, lo podemos perder. Y si nosotros optamos por caminar en el camino del mal, ¿quién nos dice a nosotros que vamos a poder un día, con la gracia de Dios, regresar al camino del bien? Acuérdate que cada vez el camino se hace más ancho entre el bien y el mal. Y mientras más caminemos en el camino del mal, más difícil va a ser cambiar para el camino del bien. El papá y la mamá que saben que su hijo o su hija va a tener problemas, va a sufrir, va a tener dificultades, no por eso deja de procrear, porque el amor es creativo. Qué bueno si en vez de pensar que Dios sabe el final y sabe que las personas que van al infierno, pues van al infierno. Qué bueno pensar que Dios es amor, que Dios busca la forma hasta el último momento de nuestra vida para llevarnos al cielo y que depende de nosotros también en gran parte responder al plan maravilloso de Dios y con la gracia de Dios un día obtener la corona de la victoria, que es la vida eterna, que es el cielo. En este momento es otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, leyendo la Biblia me he encontrado con el pasaje de la crucifixión y quisiera que me explique a quién se refiere cuando se habla de María, la madre de Santiago. ¿Será que María tuvo otros hijos? Fernando Riesco. Fernando, gracias. La palabra de Dios, vamos a ver aquí, la palabra de Dios que tú estás mencionando está tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, dice así la Santa Biblia. También estaban ahí donde, pues cerca del lugar donde Jesús fue crucificado, observando todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿A quién se está refiriendo el Evangelio cuando cita a María, la madre de Santiago y de José? Puedes pegarle el cuño que no es la Santísima Virgen María. María, la madre de Santiago y de José, y tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús habían muchísimas Marías, igual que también habían muchísimos Jesús. La palabra Jesús en hebreo es Yahshua, era un nombre común. La palabra Yahshua o Jesús significa Dios salva. María realmente era Miriam, era el nombre hebreo. Había muchas Miriams, había muchas Marías. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, aquí en la elección de los discípulos vemos cómo esta María no es la mamá de Jesús, sino que es otra María, porque es la mamá de Santiago y por lo tanto es la esposa de Cleofás. Y nada tiene que ver con José. Dice la palabra de Dios, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón. El primero, ¿por qué? Porque es a quien Jesús le confiere la responsabilidad de la iglesia. El primero es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote que lo traicionaría. Así que ese Santiago, que es el Santiago menor, porque hay dos Santiagos, el Santiago mayor, que es el patrono de España, que por cierto vamos a estar yendo pronto en un peregrinaje por allá. Santiago el menor es hijo de Alfeo y María es la esposa de Alfeo, la mamá de Santiago. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una vecina evangélica quien al hacer sus oraciones alza mucho la voz, al punto que todo el edificio la escucha. Además dice palabras que no comprendo para nada. Cuando rezamos, ¿es necesario alzar así la voz, o sea, gritar? ¿Está bien o mal? Yo creo que la oración debe ser personal y a solas con Dios, sin tener que gritar y alterarse como lo hace ella. Sandra, de Panamá. Me estoy riendo, Sandra, porque en un país que amo mucho, no voy a decir el nombre, pero también me pasó lo mismo. Estaba yo con una familia, estaba predicando, en ese momento no estaba predicando, estaba con la familia,
y una señora, pero bla, 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 pero a todo volumen. Y realmente pues molestaba a la señora porque estaba perturbando la paz, ¿no es cierto? Tenemos todo el derecho de alabar al Señor, tenemos todo el derecho de estar alegres, tenemos todo el derecho de orar, pero también tenemos que tener cuidado porque el Señor Jesús es un poco fuerte cuando habla de aquellos que oran para que la gente los escuche. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, perdón, en el capítulo 6, versículos del 5 en adelante, dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido su recompensa. Ellos han recibido su recompensa. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve lo que está en secreto te premiará. Eso no quiere decir tampoco que lo vamos a orar en comunidad. Claro que sí. Jesús dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso es importante entender la Biblia. Pero cuando hacemos esas cosas para hacer realmente un espectáculo, y lo hacemos, ojalá que la Señora lo haga para glorificar al Señor, pero si lo hacemos para llamar la atención hacia nuestra propia persona, dice el Señor Jesús, ya hemos recibido el premio. Entonces, tener mucho cuidado porque desafortunadamente, pues podemos hacer un mal en vez de hacer un bien. Yo creo que ya esto es todo lo que tengo para esta pregunta y esta respuesta. Así que, hermanas y hermanos, me gustaría de nuevo, como dije hace un ratito, que se suscribieran a la página de este servidor en Facebook. Estamos en Facebook y constantemente estamos enviando material que les puede ayudar en su crecimiento espiritual. Vayan a facebook.com/EWTN Español y ahí busquen a la página del Padre Pedro Núñez. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al que merece toda gloria, todo honor a Cristo Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este segmento de este programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, alguna pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera consultarle sobre un tema que los protestantes señalan continuamente, la tesis del sacerdocio universal desarrollada por Lutero. Él nació entre 1483 y 1546. Él afirma que las escrituras pueden ser entendidas por todos los creyentes y que cada uno puede examinarlas libremente. Lutero propone transformar a cada creyente en su propio sacerdote. Agradecería su comentario con base en la Biblia. Que Dios le bendiga. Claudio Arce, Heredia, Costa Rica. Y si no aparece en la Biblia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero vamos a la Biblia, la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, ¿por qué? Porque hemos sido bautizados en ese que es el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Si vamos a la carta de San Pablo a los romanos, y yo imagino que si tienen sus Biblias, yo les pido que las abran, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no saben que nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en la muerte? Es decir, ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, dice el Señor, pero no somos del mundo. ¿Somos de quién? De Cristo Jesús. Así que si somos de Cristo Jesús, entonces compartimos el sacerdocio de Cristo Jesús. Somos lo que se llama el sacerdocio, pertenecemos al sacerdocio ordinario de Cristo Jesús. Somos sacerdotes ordinarios. ¿Por qué? Porque somos extensiones de Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice San Pedro, ustedes son una raza elegida. ¿Por qué? Por nuestro bautismo. Un reino de sacerdotes, una nación consagrada. ¿Qué quiere decir la palabra consagrada? Que es
es de Dios, le pertenece a Dios, es dada a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios. Pero si bien es cierto que todos pertenecemos al sacerdocio común o al sacerdocio ordinario a través de nuestro bautismo, hay hombres que Dios escoge y que llama a través de la comunidad y en la persona del obispo para ser ordenados, para servir en una forma especial al pueblo de Dios. ¿Cómo? En dos formas particularmente maravillosas. Una, absolviendo en el nombre del sumo sacerdote que lo ha dado todo para que nosotros tengamos vida y salvación eterna, que es Jesucristo, absolviendo en el sacramento de la confesión o la penitencia. Y la otra cosa es consagrando pan y vino, es Jesús a través del sacerdote, que es extensión del sumo sacerdote, que es el mismo Jesucristo, y haciendo que ese pan y ese vino se conviertan en su carne y en su sangre, en su cuerpo y en su sangre. Ni nosotros, que somos sacerdotes ordenados, podemos interpretar libremente la palabra de Dios. Ese es el problema que existe hoy día, que cada cual piensa que puede interpretar la palabra de Dios a su manera. ¿Y qué es lo que sucede como consecuencia? Una división terrible en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Por qué tantas denominaciones hoy día? ¿Por qué tantas sectas diferentes? ¿Porque la gente es mala? No, simplemente porque cada cual piensa que puede interpretar este libro o esta colección de libros o esta biblioteca a su gusto y antojo. Cuando solamente hay una sola verdad y esa verdad es dada a conocer a través de la única iglesia que Jesús funda y no hay otra, que es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Lo que Martín Lutero está diciendo hasta cierto punto es verdad, es decir, somos todos parte del sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio común por nuestro bautismo. Pero ni siquiera los sacerdotes ordenados podemos libremente interpretar la Escritura, sino que tenemos que interpretar a la luz de la enseñanza de ¿quién? De la iglesia católica, que es la iglesia de Jesucristo. Algo en que pensar, hermanos. Algo en que pensar. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una persona de la Iglesia cristiana argumentaba sobre qué nos creíamos nosotros, los de la Iglesia católica, para pensar que éramos la verdadera Iglesia de Dios, si la Biblia no lo dice en ningún lado. No supe qué responderle. Quisiera que usted me guiara para darle una buena respuesta a esa persona. Gracias, Derly, de Colombia. Derly, para comenzar, tú estás cometiendo un grave error, hermana. Cristianos somos todos. Más aún, la iglesia que Jesús establece es la iglesia cristiana católica. La palabra católica significa universal. Es una palabra griega que significa universal. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús, su sacrificio salvador, es para todo el universo, para todo el mundo. Y es hasta el último hombre o mujer que existe en este universo. Entonces, ¿por qué llamar cristianos a los hermanos evangélicos o protestantes? Pero ¿de dónde ese cuento, hermana? Por amor de Dios, primero que todo, tengamos la Biblia como prioridad en nuestra vida porque es nuestra, es de la Iglesia Católica. Es el diario de fe de la Iglesia Católica. Y segundo, por amor de Dios, dejemos de decir lo mismo que dicen nuestros hermanos no católicos. Ellos son los cristianos y nosotros somos católicos. ¿Qué somos entonces nosotros? ¿Un animal raro? Por amor de Dios. Por amor de Dios. Y segundo, es decir que la palabra católica no existe en la Biblia. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios en griego, veríamos que en varias ocasiones se habla y se dice la palabra católica. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo, los está enviando en un contexto católico, para que ellos evangelicen, no unos cuantos, como pensaban los judíos, que solamente la salvación, si era posible, le pertenecía solamente al pueblo de Dios porque es exclusiva. Jesús habla en términos católicos para todo el mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Un concepto católico. Entonces, por el amor de Dios, tengamos mucho cuidado con eso. La palabra de Dios no habla en absoluto ni de iglesias bautistas, ni de iglesias metodistas, por muy buenas que sean, ni de iglesias pentecostales, por muy buenas que sean. De nuevo, entonces, ¿dónde aparecen esas iglesias? En ninguna parte.
entonces, por el amor de Dios, estemos conscientes de que la palabra o el término católico simplemente implica lo que Dios quiere para su iglesia, que sea para todas las naciones y que sea hasta el fin de los tiempos, y que esa iglesia lleve el mensaje que Jesús le ha dado y las enseñanzas que Jesús le ha dado, impartidas por el mismo Espíritu Santo, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papelitos que quisiéramos compartirlos todos. Ojalá que pues en el transcurso de estos programas podamos así hacerlo. Anónimo de Manhattan, en New York, dice: ¿por qué si Jesús lo bautizaron por sumersión dentro del agua? En la Iglesia Católica no bautizan por sumersión. En la Iglesia Católica sí se bautiza por sumersión. La Iglesia Católica se bautiza o se puede bautizar por sumersión, se puede bautizar por aspersión. Al fin y al cabo, la cantidad de agua no es lo importante, no es nada mágico. Lo importante es lo que ocurre en el bautismo, que a través del agua, a través de la promesa de los padres y de los padrinos, y a través de ese momento de unión con Jesucristo, esa persona queda sumergida en la presencia de Jesús. La vida de Dios se apodera de la persona y la persona se convierte en un tabernáculo vivo de la presencia de Dios. Alex Sami dice que quiere servir a Dios, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué sugiere? Pues yo lo que sugiero es que vayas, primero que todo, te pongas en oración y vayas a ver tal vez a un sacerdote amigo tuyo o de tu confianza, le expliques tu deseo, tu situación, tu necesidad de servir a Dios y que Él te guíe, Yo estoy seguro que Él, mejor que cualquier otra persona, si te conoce especialmente, te puede dar pautas para que tú puedas seguir. Marta Hernández de New Jersey también dice: no estoy casada, vivo con el padre de mi hija, 5 años, queremos casarnos, pero mi novio, y de nuevo, ¿cómo usamos palabras que realmente nada que ver? Marta, él es tu amante, él no es tu novio, hermana. Tenemos que hablar con la verdad, ¿sí? Queremos casarnos, pero mi novio no tiene ninguna preparación religiosa ni ha hecho la primera comunión. ¿Qué debo hacer? Pues nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas. Ve a hablar con el sacerdote de tu parroquia o con el sacerdote que te inspire confianza, explique la situación y comiencen a prepararse, especialmente él, ¿verdad? Para que haga los sacramentos de iniciación cristiana. Y si él no se ha bautizado, pues también que pueda bautizarse. Aquí tú no explicas, pero de nuevo. Y también pues pides oración por Carmen Rosa y por su familia, que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre. Sergio Ramírez de Dallas, Texas, dice: si una pareja obtiene la anulación por parte de la iglesia y se casa con otra persona, ¿sí puede comulgar? Si el matrimonio ha sido debidamente anulado, definitivamente eso quiere decir que nunca hubo un sacramento de matrimonio cristiano en la primera nupcia o el primer matrimonio. Jocelina de Queens, New Jersey, pide oración por su familia, Vargas Álvarez, y también pregunta que por qué no se puede cremar un cadáver. Si al fin y al cabo en el cielo todos vamos a ser espíritus. Un momentito. Joselina, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 42 en adelante, dice que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. Dice: lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como una cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita uno lleno de vigor. Así que sí vamos a tener cuerpo en el cielo. Pero lo importante es que sí se puede cremar el cadáver. La Iglesia Católica no tiene ningún problema con que se creme, con que se queme un cuerpo, siempre y cuando se haga con la reverencia debida, porque al fin y al cabo somos templos del Espíritu Santo y Dios, por su misericordia, habita en nosotros. Pedro Román de Managua, Nicaragua, dice: cuando acabo de comulgar y regreso a mi banca, ¿qué debo de hacer? Si pasa el ministro de la comunión con las formas sagradas, ¿me pongo de pie o de rodillas? Pedro, y para todos ustedes, mi consejo es que nosotros estemos de rodillas después de haber recibido la comunión. Si es que podemos estar de rodillas, a no ser que tengamos un impedimento físico, que estemos de rodillas hasta que el celebrante se siente, por cortesía. Y además de eso, porque debemos de estar en oración, de rodillas, es decir, ante la presencia del Rey que es Jesucristo.
entonces no hay problema si pasa cerca de nosotros un ministro de Eucaristía, porque al fin y al cabo vamos a estar de rodillas. Nidia Chávez dice, María Ramos dice, tengo malos pensamientos de tipo sexual y no sé cómo vencerlos. Pues el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21, nos da la respuesta. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Que nuestro tesoro sea Jesucristo, que podamos nosotros embebernos de Jesús a través de su santa palabra, la Santa Biblia, a través de las enseñanzas de la Iglesia y también muy especialmente a través de los sacramentos que son fuentes de vida y salvación eterna. Que Jesucristo sea nuestro tesoro y entonces ya todo lo demás se irá quitando en nuestra vida poco a poco y con la gracia de Dios caminaremos más y más en el camino de la santidad y la victoria. Hermanas y hermanos, al terminar este programa, quiero invitarles a todos ustedes que oren, sigan orando por este ministerio de WTN y también les invitamos para que sigan con sus donaciones para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.